Continuamos conversando con Johnny Vázquez. Y Johnny, en el segmento anterior mencionas que Leonel Fernández es la segunda fuerza política de República Dominicana, pero al mismo tiempo hay una persona que es determinante en la política, que es el presidente Abinader. Particularmente no puede postularse por razones que todos conocemos. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese manejo del presidente Abinader a partir de ahora, que sorpresivamente, para mí por lo menos, se reunió hace unos días con varios aspirantes, supuestos aspirantes, a la candidatura presidencial dentro del PRM? Entonces, ¿cómo manejarse donde hay tantos aspirantes y donde él debe cuidar que no se quede solo en el poder? Esto va a estar segmentado en varias cosas. En primer lugar, la señal de a quién él va a apoyar la va a dar el 16 de agosto. Acuérdate que muchos precandidatos que han sonado son ministros, funcionarios de este gobierno. ¿Piensas que él va a apoyar a alguien? Espérate. Oye lo que te estoy diciendo. La señal. La señal será, si, mira, de los que han mencionado, está Wellington Arnaud, que tiene muy buena estructura en el PRM. Yayo Lobatón, Wellington Arnaud es director de INAPA. Yayo, director de aduanas. Esos son los precandidatos. Carolina es alcaldesa por el voto popular. Mira lo que va a pasar. No hay duda que el candidato presidencial del PRM tendrá que contar con la palanca de Luis Abinader. Pero esto es muy delicado. Te voy a decir por qué. Y esto va para los que están aspirando. Muchos nombres no mencionaste. No, voy a comenzar, que esto tiene una historia. Cuando el presidente de la República en su primer año inauguró Ciudad Sanitaria, dijo en el discurso, reconocía que el gobierno de Danilo había llevado esa obra a un 80%. Su intervención en esa inauguración quería demostrar que su gobierno le iba a dar continuidad al Estado. Después de eso, él anunció la terminación de la presa de Montegrande, que también fue una obra iniciada por Danilo Medina, que quedó en un 70%. Él estaba diciendo al país, miren, yo le voy a dar continuidad a todas las cosas importantes. En ese acto, después que terminó, le preguntaron a la senadora de la capital, Faride, y acabó. No, eso hay que investigar la corrupción. Cuando el presidente ya había hecho, el presidente para mí entendió que eso era echarle jabón al sancocho, cuando él ya tenía una actitud que es la del gobierno. Por eso cuando habla el presidente usted no habla. Lo correcto es que usted no habla. Usted le pregunta, no, ya el presidente habló lo que tenía que decir. Eso no le gustó al presidente. De ahí comenzó a no querer a Faride. Una, dos. ¿Por qué te digo el 16 de agosto? No creo que en el fondo el presidente de la República vaya a apoyar a Carolina. Oye, ¿por qué? Cuando estaba la indefinición en el PRM, si él se iba a repostular o no, Carolina se mantuvo la negativa de aceptar la candidatura a la alcaldía hasta el último momento. Y se midió, iba muy bien Domingo Contreras. Y Omar comenzó bien. Midieron a Faride, no le ganaba a Omar. Midieron a David Collado, era el único que pedía competir con Omar. Ese fue otro que no aceptó. O sea, le hizo un desaire al líder del partido y al presidente la senaduría. La candidatura a senador no hace todavía. Y se inventaba unos viajes de que para el exterior, cada vez que se hablaba de eso, se iba con una maletica de que para demostrar que él no pagaba los cuartos con el ministerio. Los presidentes son muy cuidadosos, tienen informaciones de todo. Y Carolina aceptó de último minuto. Cuidado con eso, con los presidentes. Por eso, yo digo que Carolina no va a ser candidata del PRM con el apoyo de Luis Abinader. Primero, Luis no puede hacer eso, porque si lo hace, divide el partido. No puede hacer eso. Si lo hace con ella o con cualquier otro. Pero más con ella. Lo que se ha creído es de que hay un acuerdo con Hipólito y ella de que para que ella sea la candidata. ¡Falso! Un presidente no es verdad que va a apoyar a una mujer que se mantuvo negándose al partido, a pesar de que es secretaria general. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, por eso te digo, el 16 de agosto, los que se queden en el tren
y lo que salen. Hay quienes están planteando que el que aspira a candidato presidencial debe renunciar o no debe aceptar una designación en Palacio. Entonces, ese gabinete nuevo que deberá ratificar Luis o deberá renovar, va a marcar la tendencia por dónde va el hombre. Por eso yo te decía en principio, cuando comenzamos, que el presidente Abinader tiene dos caminos muy delicados que pudieran decidir hasta su futuro político inmediato. No se puede apandillar con ningún precandidato porque va a dividir al partido y los otros se van a sentir. Él tiene que jugar un papel como una junta neutral. Y eso es difícil. Los presidentes tienen su gente por abajo, aunque tú no lo creas. David Collado, bueno, ¿qué es lo que dicen? Que él tiene dinero, que es de los bichini, que yo, que eso no es así. La presidencia de la República es más que eso. Aquí hay gente que ha votado millones y millones y no han podido lograr ser presidente de la República. Y otros han gastado menos y han llegado. La coyuntura es totalmente diferente. El panorama cambia ahora, en agosto, cuando venga ya la recomposición de la segunda y última gestión de Luis Abinader, que tiene que terminar bien por el partido y por él. El candidato o candidata que surja a tu juicio, Johnny, dentro del PRM para ser candidato presidencial en 2028, saldrá básicamente, y esto te lo menciono a ti, yo, porque a Luis Abinader lo empuje o podría él abstenerse. Razón. Mira, Ramón Albuquerque va a aspirar. Ajá. Va a aspirar Guido. No son de Luis ninguno de los dos. Ya. David no es de Luis. Carolina es de Hipólito. Los de Luis, ¿cuáles son? Wellington ganó siempre y Sanz. Sí, Sanz o Batón, Yayo, son los de Luis. Esos son los candidatos de Luis. O sea, los candidatos que Luis se siente bien, porque ya el que estaba en educación quedó descartado, él no va. Roberto Furcal, por razones obvias. Entonces, por eso te digo. Pero tú piensas que puede en determinado momento el presidente Abinader. Pero lógico. Todo va, tú no ves que todo empujar hacia alguna persona. No, porque es que se te pega. Ya. Claro, se te pega. Ramón Albuquerque es de él. Es de él. Y Guido es de él. Y Guido tiene un 5% de la base del partido, demostrado en la convención. Porque en el PRM ya hay el antecedente de escoger el candidato mediante el voto mayoritario de las primarias. Ya no puede venir con un candidato de aposento. Primero no lo va a asimilar el partido. Porque Luis se sometió al escrutinio de la mayoría y ganó. Pero será determinante la influencia del presidente. Pero claro, siempre es así. En este país ser amigo del presidente vale más que cualquier cosa. Nada más con decir, mira, fulano, cuidado, amigo del presidente. Eso tiene un poder increíble. Y si el presidente quisiera que su sucesor tenga un gobierno parecido al de él, hay una manera muy práctica, muy lógica de que se parezca, y es la señora vicepresidenta de la República. Ella tiene buen perfil. Hay que ver si ella aspira. Ella sale mejor que Carolina. Carolina ha sido un fiasco aquí como alcaldesa de la capital. Nada más inaugura parques, pedazos de parques. La Duarte con París no es una obra de Carolina. Es una obra de David apoyada por Luis, el presidente. Sin el apoyo del presidente de la República, Duarte con París no se da. La alcaldía no tenía fondos suficientes para hacerla. Es una obra presidencial. El verdadero héroe de esa obra se llama Luis Abinader. El verdadero héroe de la remodelación del malecón es Luis Abinader. Y el mástil de la bandera presidencial que tiene el PRM en este momento, el peso que tiene, ¿todos esos precandidatos podrían cargar ese peso? ¿O habría algunos que no? No, porque acuérdate que el PRM ya demostró en este torneo electoral que tiene apoyo, base popular. Tanto así que tiene el Senado, la Cámara de Diputados. Tú tendrías toda esa gente trabajando para ti y los alcaldes. Luis fue astuto en tratar en esos frentes de masa que son reproductores y buscadores de votos por razones obvias. Es un campo que tú le haces su calle, su bulevar. Porque en estos países las obras son fundamentales. Este gobierno está combinado. Pero miren el ambicioso programa de remodelación urbana y ferroviaria que lleva a cabo el presidente. Eso de Santiago, eso va a ser una revolución. Ese monociel de Santiago.
Ya Santiago va a tener verdaderamente una imagen de metrópolis. Y Santiago es más organizado que la capital. Y las raíces de Luis, aunque Luis es de origen libanés, pero las raíces son santiagueras. Se ha mudado en Santiago. Tú tienes lo que está pasando en la capital. La capital, esa remodelación del 9, del kilómetro 9, que se está haciendo de manera vial y la que se va a hacer ahora en pintura. Eso son obras para toda la eternidad. Y ese proyecto para el año que viene comenzaron para el aeropuerto del tren. Esas son obras de un individuo que pretende perpetuarse en la mente de la gente. En un país donde Trujillo, Balaguer y Leonel han hecho, y un chincito Danilo. ¿Tú crees abinaderista en el sentido presidencial de seguir el desenvolvimiento institucional del presidente Abinader? Hacer un gabinete el 16 de agosto. Por ahí va la línea. Por ahí va la línea. Hay quienes le están pidiendo, presidente, los que aspiren, sáquelo. Porque él tiene la potestad de darle 4 más si quiere, 2 años más lo que esté ahí. Es una potestad que él tiene. Sin embargo, hay otros. Hay funcionarios que yo creo que lo debe dejar. Y las asignaciones. Espérate, ahí está Hito Bisonó también, que me dicen que es precandidato presidencial. Que ese sí goza con el respaldo de Luis Abinader. De los afectos de Luis Abinader. Y ha sido un buen funcionario. Buena imagen tiene Hito Bisonó, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. Esto también tiene que verlo. Es tanto así que lo aprecia el presidente de la República, que lo lleva a la dirección política del partido, siendo un aliado del lado reformista. ¿No te acuerdas? Entre él y Eddie Alcántara fueron los que primero se la jugaron del reformismo, con los demás vienen después, que fue ahora en esta coyuntura. Pero los aliados del principio de Luis Abinader son Eddie Alcántara, hoy director de Proconsumidor, e Hito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, que por cierto, las MIPIMES y la zona franca, comenzando con la de tabaco en las matas de Farfán, son patrocinadas por el trabajo de Hito Bisonó. ¿Piensas que aparte de la inversión extranjera que ha entrado por Bávaro, Punta Cana y todos los lugares? ¿Se mantendrá la fortaleza de ministerios y de cargos que hasta este momento políticamente tiene Hipólito Mejía en el gobierno? Esa es otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar con el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿De quién es? ¿De qué litoral es? El litoral de Hipólito. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, esas son de las cosas que te digo. Hay parte también importante del sector agropecuario. Sí, claro. El ministro de Agricultura. Banco Agrícola. Amigo de Luis, Banco Agrícola. Fernando Durán. Fue un PRDista tradicional, amigo de Hipólito. Del lado de Hipólito. Igual que el hijo Jaque, pero el hijo Jaque se fue con tiempo. Que es una figura importante del PRM en Nueva York. Ahí también hay una estructura muy fuerte. Eso no lo hemos tocado en cuenta. La estructura del PRM en el exterior. Ahí ganaron casi todas las diputaciones de ultramar. Por segunda vez. 7. En 2020 se logró. Ahí ahora está también Cirilo Moronta, por ejemplo, que es un dominicano con mucho prestigio y una labor social en Nueva York de primera categoría. El tener... Que venía de la fila del reformismo, por cierto. Correcto. Poseer tantas senadurías, tantas diputaciones, tantas alcaldías, distritos municipales, es sinónimo de que el éxito político electoral para 2028 se tendrá una gran ventaja. Claro, el PRM tiene como reto mantener ese dominio. Pero hay un elemento que no podemos dejar en este programa de tocarlo. Hay un sector de la oposición que no le cree a Luis. Que cuando Luis plantea la reforma fiscal, plantea una reforma constitucional. Y tú has oído gente diciendo que la idea del presidente es colar el día de la asamblea la reforma para él poderse repostular. Yo dudo eso. De verdad te lo digo de corazón. No tengo ningún averaje que me diga que él va a modificar la constitución. Él ha dicho que no, lo ha reiterado varias veces que no. Pero uno no sabe tampoco. Yo no creo que el presidente de la República tenga esos aprestos de modificar la Constitución para restablecer el continuismo. Sería un paso de avance, además sería un error histórico. Porque el presidente puede muy bien, cuando salga del poder en 8 años, patrocinar liderazgos. Y el PRM necesita liderazgo sólido, que le permitan perpetuarse, porque es un partido que viene del PRD, que lo más que ha durado son dos gestiones. Tumbaron a Juan Bosch en el 62, 63. Antonio Guzmán, que por cierto hoy se cumple un aniversario del suicidio de Antonio Guzmán, día 4.
de junio, recuerdo ese día, uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, que logró la transición democrática, que libertó los presos políticos, trajo los exiliados y dio libertades y garantías al país. Antonio Guzmán Fernández no ha sido valorado ni dimensionado por los PRDistas con la magnitud de ese momento histórico del 1978. ¿El PRM puede hacerlo? Lo puede hacer, claro. El PRM es un híbrido del PRD. Por eso te digo, ese partido está obligado. Entonces, el tema central, que es la reforma constitucional, sí yo creo que la reforma debería... Aquí hay que reformar muchas cosas. No le tengamos miedo a la palabra reforma. Dejemos, por ejemplo, la fiscal. Pero tú tienes que reformar la ley de importación de vehículos. Tú tienes que reformar la ley de salud pública. No puede ser que el Servicio Nacional de Salud le quite la autoridad al ministro de Salud Pública, que es el que nombra médicos, cuando la Constitución dice que el Ministerio de Salud Pública es el rector de la salud pública y privada. Es la que rige. Han sido relegados por leyes que se inventaron aquí. O sea, aquí hay una serie de distorsiones. Como la ley de tránsito, por ejemplo. Tiene un artículo que dice que los choferes del transporte público no se les va a exigir cinturón. O sea, hay tantas disparates que hicieron los congresistas del pasado que nosotros no podemos vivir en una sociedad con esas distorsiones y esas ambigüedades y además esos choques contra la Constitución. La Constitución tiene que ser, yo no sé si blindada, qué palabra usar, pero hay que detener la aprobación de leyes que al final chocan, como la ley esta de 124 que tiene que ver con el DNI. Pero esa ley elimina la figura del juez, que dice que para intervenir un teléfono con fines judiciales es una decisión de un tribunal, de un juez. Y esta ley que aprobaron le da la facultad al DNI de pinchar los teléfonos y de incautar celulares. Eso no es así. Totalmente vigente la ley. No, claro. Elimina el artículo que tiene que ver con el código. Entonces hay que ver por dónde va la cosa. Entonces, esas leyes hay necesariamente que revisarlas. No con un congreso, con legisladores que tienen el tupé de decir, yo aprobé ese proyecto y no lo leí. ¿Tú has visto desvergüenza más grande para una sociedad de gente que leemos? ¿La oposición podrá crecer en estos meses por venir? Tiene que manejarse con tenacidad, con sentido de visión, de futuro, no dejarse arrastrar de temas, trabajar. Este es un país donde a la gente le gusta la política. Hay un segmento que hay que tomar en cuenta, que es la mujer y la juventud. Y darle lo que hablábamos ahorita, la oportunidad, la apertura de que participen. Y hacer algo que los partidos se están negando hace tiempo. A mí me encanta el voto mayoritario de la gente. Sí, que la gente decida quiénes los deben dirigir. ¿Por qué hubo tanta abstención? O porque es una expresión política. Que, por cierto, yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. La ley no me puede obligar a mí a votar. ¿Sabe lo que va a provocar el voto obligatorio? Si se aprobara. Vinicito Castillo, el primero que está propugnando por eso, por razones obvias. La extensión presidencial, la más alta, fue de un 46 y pico %. Mira lo que va a pasar. Si por manos de los trapos, como dicen en mi campo, aprueban el voto obligatorio, oye lo que va a ocurrir. Oye cómo se va a expresar la extensión. La gente va a votar, pero en blanco. Va a estar en el registro de concurrentes. Gregory Caimar, sí, él votó, pero cuando van a contar el voto está en blanco. Eso va a provocar también una abstención. El voto blanco no se cuenta. Entonces, yo sí creo que la política tiene que estar un poco preocupada de por qué 46 de cada 100 dominicanos no fueron a votar. ¿Tienes una explicación a eso? Bueno, la explicación, ahí entra la compra de cédula, ahí entra la falta de motivación de los candidatos. Hay personas en este país, por ejemplo, yo llegué ahí al cercado, me dijo un viejito, yo nunca voto en contra del PRD. Él tiene el PRD de Juan Bosch en la cabeza y de Peña. Y él vota por el PRD, aunque el PRD no gane. Pero ese es un voto de sentimental, de conciencia, de historia. Ese te vota. Pero hay gente que dice, no, son iguales todos y no van a votar. Entonces tú no puedes obligar a la gente que vaya a votar. Yo lo que creo es que los partidos tienen que llevar, primero, jugar la carta clara dentro de ellos. Yo no sé cómo Leonel Fernández permitió, me dice que fuera Ramón Jiménez, que un hombre tan cuestionado como
Julio Romero fuera candidato a alcalde en el municipio más grande del país y el líder del partido no hiciera nada. Determinó una participación muy pírrica. ¿Te das cuenta? Entonces, los partidos también tienen que respetarse. Johnny, ¿tienes qué tipo de expectativa? Que supongo la tienes, como la tengo yo como ciudadano, de esta nueva gestión de gobierno del presidente Abinader. Yo soy faraónico. Yo debí ser egipcio, lo he dicho 20,000 veces. Yo creo en las grandes obras. Este es un país, pese a todo, muy incomunicado. Muy incomunicado. Me encantan las carreteras y las obras de importancia. Mira, si yo fuera el presidente de la República, yo hiciera la carretera San Juan de la Maguana a Santiago. Lo he dicho en todos los programas que he asistido. Porque son apenas 80 kilómetros que por la cordillera central tú atraviesas el país. La gente ha querido decir que eso va a deforestar, todo lo contrario. Ya la ingeniería moderna te establece en carreteras con puentes elevados y túneles, 1, 2. Oye, ¿por qué? Supongamos que Gregory está en Puerto Plata y quiere ir a Bahía de las Águilas. Para ir a Bahía de las Águilas, tiene que venir aquí a Piedra Blanca o a la capital para coger para allá. En cambio, si tú estás en Puerto Plata, llega a Santiago, de Santiago con la carretera que estoy planteando, llega a San Juan, de San Juan llega a Barahona y de Barahona a Pedernales. Y no tiene que pasar por la capital. Y tú estarías interconectando 14 provincias del Cibao más las 7 del sur. Pero además, la zona más rica, que es el Valle del Cibao, y la zona más depauperada, que es el sur abandonado, con un proyecto de futuro como es Bahía de las Águilas, que se va a convertir en uno de los polos turísticos, el primer polo turístico del sur de Mercadura va a ser Bahía de las Águilas, y ahí están haciendo varios hoteles ya, y un aeropuerto, y todo lo que ya sabemos. Entonces, yo creo, las expectativas que tengo, y el tránsito. Aquí hay que discutir el problema del tránsito, pero seriamente, no solamente por la cantidad de muertos y víctimas, de afectados, de inhabilitados, problemas de contaminación ambiental, problemas de saturación de chatarras y problemas de taponamientos en el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo, Santiago y Santo Domingo Este son la mayor concentración de personas. Tenemos necesariamente que aplicar una política de tránsito que permita la viabilidad. Entonces, las expectativas que tengo con las obras que se han anunciado, yo creo y el sistema educativo. El sistema educativo hay que buscarle un mecanismo, porque aquí no puede haber una sola escuela sin estar habilitada. Hay que propugnar, y el deporte. El deporte hay que involucrarlo en la escuela obligado, como en Estados Unidos. Para tú ser miembro de la NBA, tú tienes que estar en una universidad o en la secundaria, obligado. Y tenemos que involucrar. Entonces, esos son planes que están pendientes. Y ni hablar del Ministerio de Cultura. No existe el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el Teatro Nacional. Eso no es cultura. Es una cultura sectorizada. Tú tienes que llevar la cultura a los barrios para de ahí disminuir el embarazo en el adolescente, disminuir la delincuencia, aplicar exclusión social, de que los jóvenes se sientan importantes, que puedan tocar un instrumento, que puedan ser parte de un equipo deportivo. Tú tienes que integrar eso a la sociedad si tú quieres un país mejor. Entonces, las expectativas que tengo que se pueden desarrollar. 4 años no será suficiente, pero se puede hacer algo. Y aplicar lo que es la continuidad del Estado. Y esas son las expectativas que tengo. En la parte política, yo creo que cada momento lo decide el momento. O sea, nadie es aquí adivino de lo que va a ocurrir. Este es un pueblo extraño, de gente que tú dabas ya acabado en política, tú lo tienes rehabilitado. Siempre pongo el caso de Hipólito Mejía. Salió desbaratado en el 2004, sacado a patada, expulsado, el dólar a más de 60. Y hoy Hipólito Mejía es la segunda figura del PRM. Un hombre lo quiere todo el mundo. Él no ha hecho ruido, ha estado tranquilo. Yo creo que ese tipo de cosas también benefician a la democracia. En el PRM, ¿piensas que podrá llevarse en paz como hasta ahora la fiesta? No creo. ¿No crees? No, no creo. Todos van a ir contra Carolina, olvídate. Lo estoy anunciando ahora. Por razones obvias. Tú no puedes decir que fulano con un acuerdo. Eso no le conviene a nadie.
Y los que dicen eso no son amigos del presidente Abinader. Un presidente no se puede apandillar. Una de las derrotas de los reformistas en el pasado y de los PRDistas fue sectorizarse. Acuérdate que cuando iba en un campo a hacer campaña, me mandó Balaguer, que al final sabía que cualquier reformista que fuera a aspirar era por él al final que iba a votar a la presidencia. Decía que sí. Yo vine aquí apoyado por el doctor Balaguer, y Balaguer sabía que ese voto era para él. Quizás está muy lejos la fecha, pero 2028 ¿será una competencia tripartita o bipartita? 2028 para el gobierno dependerá del 2024 y para la oposición dependerá del 2026. Oye lo que te estoy diciendo. Para el gobierno que está, tener 2028 seguro va a depender de estos 4 años. Y para la oposición va a depender hasta el año 26. En 2 años vamos a saber qué va a pasar con la oposición. Nadie sigue a un líder que no tenga posibilidades presidenciales. Y por eso que te hablo de Leonel. Que yo tengo muchas cosas con Leonel Fernández. Yo creo que él se ha vuelto un poco pedante. Llegó una vez a decir que el único que sabía conceptualizar era él, y de ahí él se me salió. Pero tengo que reconocer el espacio que él tiene. No se le puede quitar, que yo esté de acuerdo con él o no. Yo no analizo política de que porque fulano me cae mal, eso. Yo no creo en ese periodismo. El que lo haga, problema de él. Eso es su derecho. Ahora yo creo que uno viene a analizar realidades, posibilidades de cosas que han ocurrido y que pudieran ocurrir. Todos no somos perfectos, nos equivocamos. Hay gente que su verdad es la de ellos. Yo no creo en eso. Porque este es un país donde el día más claro llueve. Y a veces hay tronadas y turbonadas y no llueve nada. Es un país extraño. Pero es el país que tenemos. Yo me siento orgulloso de este país. Lejos de lo que mucha gente puede entender. Este es un país activamente político. Y al hacer activamente político es vigilante. Y ya hoy con las redes y con las cosas no se pueden hacer las cosas que se hacían antes. No. Comenzando con la corrupción. Ya. Johnny, gracias por cerrar este ciclo de comparecencias a la hora con Gregory en esto que significó la precampaña para las elecciones de 2024. En cualquier momento, por cualquier tema, para San Juan de la Maguana. No, el tema de la reforma fiscal y de la reforma constitucional que va a venir, tarde o temprano. Esos son temas que vamos a analizar. Y va a incidir directamente en la política, claro, eso también, claro. y en el comportamiento del mismo gobierno con respecto a sus seguidores. Sobre todo cuando se vaya a constituir el Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda mayoría la tiene el grupo Leonel, no el PLD, para el Senado. O sea, hay cosas que van a venir que el organigrama establecido te van a establecer la ficha. Ya no habrá habrá otra nueva procuradora. O sea, se producirán elementos, situaciones que vamos a tener que analizarlas. Muy cierto. Y gracias siempre por sentirte cómodo en ese asiento. Ese es un cargo también que va a decidir la parte política, el cargo de procuradora. También. Si se la van a dar a Aura Celeste, la esposa de Guillermo, y qué va a pasar con Guillermo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Señores, Johnny Vázquez estuvo con nosotros en esta noche acá en La Hora con Gregory. Hasta la próxima, Johnny. Muchas gracias. Muy bien. Ahí le tiré el pasito a Guillermo.